Seguimos a vuelta de quirófano, queremos decir, de que ustedes han visto esa cirugía que esta mañana se ha hecho y espero que hayan tomado buena nota. Todas aquellas señoras, señoritas que quieran pues aumentarse el pecho, saben que la consulta de la clínica Jóvenes cada miércoles, la doctora Pilar Prada viene en Ceuta para atenderlas a todas y programar, si llega el momento, en que ustedes sean pues internalizadas para sentirse más felices o más contentas y gustar más a su pareja, ¿por qué no decirlo? La cirugía estética está para eso también, ¿verdad? Para que guste uno más a su pareja o se guste uno más a sí mismo. Así es. Como te decíamos antes, Pilar, milagros pocos se pueden hacer. En medicina, el milagro es una cosa que está descartada. Pero la cirugía estética, te decía yo antes, retomamos un poco el tema jocoso de los ordenadores o de lo que te enseñan. Yo vengo a traerle yo quiero que me ponga usted el culito como esta chica, sí, famosa y modelo. ¿Esas cosas todavía se ven en consulta? ¿La gente viene a decirlo? La verdad que no con mucha frecuencia, porque ya yo creo que la gente, precisamente porque se informa en los medios, ya se va dando cuenta de lo que es la cirugía estética, de las grandes ventajas que tiene, pero también de las limitaciones, en el sentido de que hay cosas, no se puede, por ejemplo, en cualquier persona crear a la medida una nariz, por ejemplo, de una persona famosa, claro, porque cada cara tiene su estructura y a lo mejor no le va bien esa nariz que en el famoso está estupendamente, en la otra persona pues no, y sin embargo otro modelo distinto de nariz o en fin, otros cambios distintos sobre la nariz que ya se posee, que es lo básico, pues sí le van bien. Es decir, que siempre se trata de ver lo que hay y sobre ello ver qué modificaciones y qué arreglos se pueden hacer. Claro. La silicona líquida esa que se está, dentro que se habla tanto, que eso es una auténtica barbaridad, los labios, por eso los labios como auténtica bota. Cuéntanos un poco, porque hay zonas de la cara que son bastante peligrosas de trabajar por gente que no está preparada, pero incluso por vosotros los especialistas también lleváis sumo cuidado en ciertas partes del rostro que hay que tener cuidado, ¿no? Sí, y sobre todo respecto al tema de la silicona líquida, hay que decir que hoy día está prohibida. Está prohibida. Es decir, hace años se ponía sobre todo eso para aumento de labios y estas cosas, pero luego al cabo del tiempo el problema es que de momento quedaba muy bien y era un resultado permanente y la gente estaba encantada, pero al cabo de los años es cuando se han ido viendo casos, y de hecho bastante casos, no, peor que simplemente moverse, es que se crean como unas reacciones inflamatorias crónicas por parte del organismo que se llaman granulomas. Es decir, así como antes hablábamos de que en la prótesis de mama el organismo reacciona formando una cápsula que en condiciones normales, es decir, en la mayor parte de los casos, es una cubierta lisa normal y que no perjudica para nada al organismo, al contrario, sirve para fijar el cuerpo extraño en su sitio y mantenerlo ahí. Claro, estamos hablando de una silicona que va encapsulada, es decir, es una bolsita, con un límite muy definido. Pero claro, cuando se inyecta ese mismo producto, pero en una gelatina sin límite que va infiltrada en el tejido reacciona de forma distinta, también produce ese colágeno, pero lo produce de forma desordenada. Entonces, con el tiempo se vio que pasaba eso, se formaban como nódulos duros por debajo de la piel que se palpaban e incluso en algunos casos se veían. Es decir, todos conocemos algunas famosas y famosos que vemos que tienen verdaderamente los labios deformados. Totalmente, sí. Entonces, ahí está la explicación. Es decir, que en su momento se pusieron probablemente silicona, es decir, lo más probable es que... ¿Y eso lleva un arreglo? No tiene arreglo porque el producto está infiltrado en el tejido, claro. Es decir, se pueden extirpar a lo mejor nódulos concretos mediante cirugía, eliminarlos, pero es imposible eliminar completamente el producto del tejido porque está metido dentro del tejido y mezclado con las células del propio organismo. Entonces eso ya no tiene vuelta atrás. El Botox. El Botox. Otra de las cosas que también se ha hablado muchísimo y se dice que uno dicen que muy bien, otros dicen que no. ¿Qué hay de cierto en toda esa leyenda que hay con tanta controversia, que el Botox es peligroso porque paraliza el músculo, porque tal, porque cual? Cuéntanos. Sí, el Botox, la función suya es efectivamente es una molécula derivada de, bueno, en realidad en su origen era una toxina producida por una bacteria que es toxina porque a dosis a las que produce, claro, el Clostridium botulinum, claro, que se llama el productor del botulismo. Entonces, esa toxina producida por una infección de la propia bacteria, que la produce en cantidades importantes cuando entra en el organismo, produce la muerte directamente, de ahí lo de toxina, porque paraliza
los músculos respiratorios y la persona no puede respirar y se muere. Se muere. Pero claro, esta toxina, como se emplea hoy día, es completamente distinta, porque siendo la misma molécula, se fabrica de forma sintética en laboratorio, sin intervención de la bacteria. Claro. Entonces, no se introducen bacterias en el organismo, solamente la toxina en dosis muy controladas. Entonces, el uso es completamente distinto, la dosis es muchísimo más baja y, como en tantas otras cosas, si se utiliza bien, el riesgo es muy bajo y los resultados, la verdad, es que son muy buenos. Pero hay que utilizarla bien, es decir, que hay que saber utilizarla. Eso, hay unas técnicas muy concretas. Normalmente se utiliza para, bueno, hay dos usos principales. Me refiero en estética, claro, porque luego también hay otros usos pues en otras especialidades que son, la verdad, que muy interesantes. Pero bueno, eso ya no me corresponde a mí hablar de ello. Pero en estética, sobre todo, se utilizan para eliminación de las arrugas, sobre todo de la cara y sobre todo dentro de la cara de la parte superior, es decir, las patas de gallo, las arrugas del entrecejo y las de la frente. Eso es su uso principal. Hay quien a lo mejor, bueno, pues dice que se pueden utilizar en algunos puntos de ojos para abajo, pero ahí el riesgo es mayor. Y el riesgo es mayor porque, por ejemplo, un uso que es muy bueno, pero que hay que hacer con mucha precaución, es, por ejemplo, en los pliegues estos verticales del cuello. Se puede utilizar y, si va bien, va muy bien, pero muy cerca están los músculos de tragar. Claro. Como la toxina se desplace y llega a la musculatura de tragar, puede paralizar. Puede paralizar el mecanismo de tragar de la persona, claro. Y en ese sentido es peligrosa. Muy peligrosa. Los años son los que nos marcan la pauta de la vida. Las células del cuerpo humano se van deteriorando, se van envejeciendo, aunque yo estoy seguro que la medicina encontrará en un futuro, ya están muchos ensayos clínicos que pueden ocurrir que nos moramos con 90 años con una cara de porcelana, pero en tanto en cuanto eso llega, el envejecimiento, la cirugía estética lo puede al menos retrasar años, ¿no? Con los estiramientos de cara, sí. Porque se ven a señoras ya de edad, que son artistas famosas, que es donde la gente tiene el escaparate y el reclamo publicitario para después hacerse algo parecido. Esas caras con 70, con 75 años, con artistas porque se han hecho cirugía estética, tienen una cara magnífica. Eso también, que se hace en un acto quirúrgico, en varios actos quirúrgicos, o cómo se llega a tener una cara perfecta. Hoy día la verdad que hay multitud de técnicas que se suelen utilizar combinadas, es decir, que hay técnicas quirúrgicas que se combinan con otras no quirúrgicas que la verdad que últimamente están alcanzando un muy buen desarrollo. Una de ellas es el Botox que comentábamos antes, y la verdad que, bueno, aunque hay que ponerlo bien, es decir, ponerlo en su punto justo, a su dosis justa y por alguien cualificado y experimentado en el tema, pero si se pone bien da un resultado fantástico. Tanto es así que antiguamente el problema de las arrugas en la frente, que se solucionaba fundamentalmente con un lifting frontal, sí. Hoy día el lifting frontal se hace muchísimo menos que antes. De hecho, casi no se hace. Porque ese mismo efecto de frente lisa y planchada que antes solo se conseguía con el lifting frontal, ahora con el Botox se consigue en consulta y de una forma ambulatoria y con mucho menos riesgo, todo hay que decirlo, porque aunque el Botox da miedo a la gente y eso, pero si se pone bien el riesgo es mucho menor del que pueda tenerse en una cirugía, por ejemplo, en el caso concreto del lifting frontal, bueno, pues de poder tener alguna zona después de anestesia por lesión de algún nerviocito. Sí, claro. Entonces con el Botox esto no pasa. Además, la ventaja del Botox es que en un momento dado, si hay algún problema, es transitorio. Es decir, que cualquier efecto desde el punto de vista estético que no guste, se sabe que con el tiempo, se va a quitar. Es el problema y además, y por otro lado, la ventaja del Botox. Los aumentos, por ejemplo, que ya no se hacen con la silicona, aumento de labios, relleno de las arrugas, que ahora se hacen fundamentalmente, y por ser prudente precisamente, con ácido hialurónico. Es un material, no es permanente como la silicona antiguamente y como otros que se utilizan, es temporal, también dura a lo mejor 4 o 6 meses, pero se tolera muy bien por parte del organismo y la verdad que su uso está cada vez más generalizado y con buenísimos resultados. Entonces, esa combinación de técnicas y junto con cirugía en el caso de que lo requiera, porque esto, por ejemplo, también es verdad que las personas hoy día empiezan a cuidarse y a utilizar estas técnicas para no llegar a lo mejor a arrugas muy pronunciadas y esto que antes se llegaban y que ya no tienen más solución que la cirugía. Supongo también habrá esas cremas también
mágicas, cremas de colágeno, cremas que hacen posible sí, también, que la cara bueno, se mantenga... todo ayuda, es decir, Ayuda. estas técnicas que comentamos de medicina estética, Sí. que son bastante eficaces, junto con un cuidado diario de la piel y un buen tratamiento diario, todo eso contribuye.